Amén. Qué edificante saber que uno puede sacar de esa cantera histórica, ¿no? De ese ánimo, de esos pioneros bautistas, por así decirlo, de aquellos pastores, hermanos y hermanas que realmente dieron sus vidas para que la obra cristiana en Cuba continúe adelante. Qué lindo, pastor. Menciona usted esa fidelidad, lo oí mencionar acerca de los hermanos y las hermanas nuestras en la obra bautista en Cuba. No puedo dejar a veces de pensar, de preocuparme, cómo sería que esta gran inmigración que está ocurriendo en Cuba, quizás como eso debilita a la iglesia nuestra en Cuba. No tiene usted que responder a eso, pero cuando pienso en eso, también pienso que el Señor es el Señor, que la iglesia es el Señor. Y si el Señor ha preservado nuestra herencia cristiana en nuestro país por todos estos años, estoy seguro que Él lo va a seguir preservando. Dice la palabra que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Así que me gozo saber que el Señor es el que mira por su iglesia. Y pastor, ¿qué nos pudiera usted decir? ¿Alguna área de preocupación, alguna área de oración que usted quisiera compartir con nuestros seguidores, con nuestros hermanos, para orar específicamente por quizás alguna área de preocupación, algún reto que está pasando nuestros hermanos, nuestra iglesia bautista en Cuba? Sí, sin duda esta más reciente ola migratoria que ha vivido nuestro país, que de alguna manera desangra a la nación por tantos jóvenes, tantas personas capaces que están saliendo, también ha afectado a la iglesia. Han salido líderes de muchas de nuestras iglesias, líderes clave, pastores, también líderes de instituciones. Y realmente es un gran desafío tener que reemplazar a esos hermanos. Hermanos que por años estaban sirviendo y entonces hay que levantar a nuevos obreros para ocupar su lugar y eso se nos hace muy difícil. Sin embargo, vemos cómo Dios está levantando a una nueva generación. Tenemos más personas en el seminario este año, también preparándose, capacitándose. Tenemos pastores jóvenes que han asumido el reto de iglesias importantes, clave de nuestra obra, pero no deja de ser difícil. Cuando tenemos que pensar en nuestras instituciones, en todo lo que el Señor nos ha permitido tener y recibir de años de obra en Cuba, no queremos perderlo. Y queremos ser fieles. Por eso uno de los motivos de oración fundamental es que el Señor levante nuevos líderes. Que pueda seguir enviando obreros para la mies, que se sigan capacitando y que esta nueva generación que venga sea fiel de la misma manera que lo fue las generaciones que nos han precedido. Ese es uno de los más grandes desafíos. También el hecho de la explosión del Saratoga, que fue algo que nos conmocionó. Correcto, a todos, al pueblo bautista de manera especial, pero a los evangélicos en sentido general en nuestro país. La iglesia del Calvario, las oficinas de la convención. Una iglesia histórica. Histórica. Ese templo, ese edificio, es el primer edificio que utilizan los bautistas en Cuba. Es el primer edificio que se utiliza como templo por parte de los evangélicos. Es nuestro lugar más histórico y más emblemático. Pastor, eso, si mal no recuerdo, fue fundado por un misionero americano, ¿no? Sí, de hecho, antes del misionero americano. McCall, creo que fue. Sí, antes de McCall. De hecho, un cubano que conoció el evangelio aquí en Cuba fue el primero que utilizó ese lugar como templo, que fue Alberto J. Díaz. Y ese templo se empezó a utilizar como lugar de reunión de la iglesia en el 1887. Wow. O sea, es el templo más antiguo que se utiliza como templo en nuestro país. O sea, más de 100 años de historia cristiana tiene. Claro, y también en los últimos años ha sido el lugar de nuestras reuniones convencionales. Correcto. En los que los bautistas ven como su símbolo. Centro, como ícono. símbolo. Decimos que el edificio de Zuleta y Dragones es como el rostro de los bautistas de Cuba Occidental. Ajá. Entonces es algo que nos representa. Y ver ahora que está en ruinas, ver todo el desafío que tenemos de reconstruirlo. Pastor, quiere decir que hoy por hoy no se están congregando ahí para adorar al Señor. No, no se puede. De hecho, todavía hay escombros en ese lugar. El techo está destruido. No hay oficinas tampoco ahí. La oficina no se puede reunir. Entonces estamos en un proceso en que debe comenzar una reconstrucción que debe durar, según lo planificado, mínimo de 3 años,
pero que O aún sea, no ha cuando dice comenzado. reconstrucción, dice ahí mismo. Sí. O sea, sería una restauración, reconstruirlo. Ajá. Es una restauración porque por las características patrimoniales tiene que quedar exactamente como estaba. Entonces es todo un desafío lograr esa reconstrucción, lograr un espacio de momento también para la iglesia del Calvario, que precisamente este domingo recibió la posibilidad de reunirse en un teatro ahí en La Habana Vieja. Y eso es algo que nos ha alentado porque no tenían un lugar apropiado ahí en la Habana Vieja aún, porque es lo que ellos quieren, mantenerse en su lugar, En su comunidad. en su comunidad donde están llamados a ejercer una influencia positiva. Y también las oficinas de la convención están de manera temporal en el seminario, pero no hay espacio suficiente allí para las necesidades que tenemos. Entonces es un gran reto que tenemos por delante. Estamos confiando en que el Señor nos ayude, que el Señor provea lo necesario. En estos momentos nosotros no vemos una solución, pero sabemos que el Señor sí la tiene. Amén. Así que este sería un motivo de oración muy importante para nuestros hermanos que estén orando y que el Señor nos abra una puerta y que todo esto se pueda solucionar y que al final, y es nuestra esperanza, resulte para la gloria del Señor. Que la inauguración de ese templo, que el poder tener una nueva oficina para la convención, sea también un testimonio del poder y la gracia de Dios. Amén, amén. Así que orar, queridos hermanos y hermanas, como ustedes han escuchado, para que Dios levante nuevos líderes y continúe la obra, ¿no?, allá en nuestro país, de esa herencia de esos pioneros bautistas, hermanos y hermanas nuestras. Y orar también para que el Señor provea para esta tarea de reconstrucción porque sí, hay que continuar con el legado, ¿no? Hay que continuar con el legado espiritual que tanto pueblo depende de eso también, porque si queremos evangelizar a Cuba para Cristo, pues tenemos personas que dependen de grupos como nosotros, cristianos bautistas, que podamos también llevar adelante la obra. ¿Algo más, pastor, que quisiera compartir acerca de nuestro país en cuanto al evangelio, en cuanto a nuestro pueblo bautista con nuestros seguidores? Bueno, nuevamente agradecerles por el amor, por las oraciones y que la obra en Cuba continúa. La esperanza de Cuba está en Jesucristo, en el Evangelio fundamentalmente, y queremos ser fieles impactando a nuestros hermanos. Gracias, porque sabemos que desde aquí ustedes se preocupan, oran, ofrendan y queremos ser fieles, como decíamos, a ese legado, a esa herencia que hemos recibido y que ustedes también son parte de esa herencia. Que Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Pastor, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras de ánimo. Te felicito también porque gracias al Señor fue muy buena la conferencia de evangelismo. Quisiera estar mañana, pero por cuestión de trabajo no puedo, pero yo sé que los otros cinco puntos de principio, la conferencia de liderazgo, perdón, de los otros puntos de principios bíblicos de liderazgo, yo voy a ver cómo es que me los hacen llegar porque están muy buenos y sirven para equipar a mis hermanos en la iglesia también. En estos momentos, antes de irnos, pastor, hemos estado hablando acerca de Dios, pero yo quisiera, si nos permitiera la oportunidad de hablar con Dios, yo quisiera orar para encomendarle usted al Señor, para que Dios lo bendiga en la obra que usted está haciendo en Cuba. ¿Está bien? Cómo no, gracias, pastor. Ok, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre amado, por tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, por los siervos y siervas que tú tienes, oh Padre, sirviendo en tu obra, como mi hermano, el pastor, Señor, Bárbaro Marrero, aquí, Señor, sirviendo en tantas capacidades de liderazgo. Señor, mira, oh Dios, por favor, como tú sabes, las diferentes responsabilidades que este siervo tuyo, Señor, tiene sobre sus hombros, sobre su conciencia, en su mente y en su corazón. Y nosotros, Padre, además de darte las gracias por su vida, por su testimonio, lo encomendamos a tu gracia, oh Dios, pidiendo que tú lo sigas usando. Síguele, Señor, dando sabiduría, ánimo, Señor, visión sobre todas las cosas, Padre. Guarda su testimonio siempre, ábrele las puertas, Señor, y que, Padre, él sea, Señor, ese influencia positiva, Señor, que tanto necesita nuestro pueblo y que tanto necesita nuestras iglesias también. Lo encomendamos, Señor, a él, a tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Dios te bendiga, hermano. Gracias, hermano. Amén. Gracias.